Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a abordar el estudio de los mecanismos de transporte que ocurren a través de la membrana. La semana pasada estuvimos viendo cómo se constituía, cuál era la estructura y la composición química de una membrana, y de algún modo anticipamos algunas de sus funciones y dijimos que íbamos a ir viéndolas en sucesivas actividades o en sucesivas clases. Nosotros planteamos que la membrana ha tenido inicialmente una función de protección, probablemente de un ácido nucleico sencillo. Consecuencia o como segunda función podemos decir la importancia de la generación de un medio con una composición físico-química diferente al medio en que rodea esa célula. Y posteriormente también mencionamos la posibilidad de que las células interaccionen entre sí o con una matriz para constituir organismos pluricelulares, y eso también lo hacen a través de esas membranas. Hoy entonces nos vamos a centrar a lo que corresponde a la parte de transporte. Obviamente, para que una célula pueda funcionar como tal, tiene que tener una composición físico-química definida, independiente del medio. Por otro lado, necesita nutrientes, a partir de los cuales, y conjuntamente con los procesos de oxidación, obtener la energía que necesita para su crecimiento. Necesita materiales para construirse y necesita expulsar desechos. Todas esas cuestiones se relacionan precisamente con el transporte o el movimiento a través de la membrana plasmática. Recordemos también que las células son sistemas abiertos a la materia y la energía, y obviamente esa interfase de comunicación con el exterior es precisamente la membrana. Entonces, si bien por un lado la membrana tiene que tener una función de protección o de límite, por otro lado tiene que ser lo suficientemente flexible como para permitir el transporte a través de ella. Pero un transporte que de algún modo sea regulado, es decir, que la célula tenga la capacidad de decidir o de determinar qué tipo de sustancias y en qué contexto o en qué situación es posible que ingresen a la misma o que egresen de la misma. Eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. Si nosotros consideramos la estructura físico-química de una membrana, recordamos que era un mosaico fluido constituido por proteínas, por lípidos y por carbohidratos. Pero también habíamos mencionado que la matriz central, lo que da la estructura primaria a una membrana, tiene que ver con los fosfolípidos y su capacidad de formar estructuras autoensambladas y autoselladas, donde a un core o un corazón hidrofóbico teníamos, conjuntamente con este core hidrofóbico, teníamos dos superficies hidrofílicas en contacto tanto con el interior de la célula como el exterior. Es decir que, considerando la estructura lipídica de una membrana, precisamente las membranas son barreras lipídicas. ¿Cuál es la permeabilidad? ¿Cuáles son los movimientos de transporte que permite esa matriz estructural, esa base lipídica de las membranas? Esto de algún modo lo habíamos mencionado ya en los primeros experimentos de Overton, uno de los primeros en estudiar y determinar cuáles eran las características de las moléculas que podían cruzar una membrana. Si ustedes recuerdan, sus postulados básicos se relacionaban con el hecho de que las membranas son básicamente permeables a moléculas hidrofóbicas. En este gráfico las tenemos representadas como gases, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno benceno. Y son altamente impermeables, prácticamente no son permeables, ofrecen resistencia al flujo de los iones, ¿sí? Que es lo que ustedes tienen en el extremo inferior. O sea que las membranas, si vamos a su componente lipídico, son altamente permeables a moléculas hidrofóbicas y prácticamente impermeables a iones. En el medio de estos dos extremos tenemos una graduación que depende de dos factores. Depende del tamaño de la molécula y obviamente de la polaridad. Si nosotros estamos considerando moléculas polares pero pequeñas, existe una cierta posibilidad o una cierta posibilidad de paso o de difusión a través de esa membrana.
Acá tenemos como ejemplo la urea, el glicerol. Ustedes seguramente el caso de la urea lo recuerdan. Su coeficiente de reflexión no era 1, tenía un coeficiente un poquito más bajo que 1, un poco más bajo, lo cual implica que la membrana es permeable al menos parcialmente al urea. A medida que aumenta el tamaño de esa molécula polar, ¿sí?, la membrana se vuelve más impermeable a ese soluto, ¿sí? Entonces, mientras que las moléculas pequeñas polares tienen una cierta posibilidad de difusión a través de las membranas, a medida que el tamaño de esa molécula polar se incrementa, como puede ser en los ejemplos que ustedes tienen ahí, un monosacárido como la glucosa o un disacárido como la sacarosa, la permeabilidad de la membrana es muchísimo más baja. Obviamente, si ustedes a una membrana la dejan el tiempo suficiente, virtualmente cualquier molécula podría difundir a través de la bicapa a favor de su gradiente, es decir, desde donde hay más a donde hay menos en términos generales. Después vamos a ver alguna otra componente, ¿sí? Pero en tiempos biológicos o en un lapso compatible con lo que es las actividades de una célula, las características generales de permeabilidad están en relación a la composición química de ese soluto que estoy considerando, que como les digo, de algún modo reproduce lo que habíamos mencionado de lo que eran los postulados de Overton, ¿no? O sea que las moléculas hidrofóbicas son permeables, o las membranas son permeables a las moléculas hidrofóbicas. Cuando pasamos a considerar moléculas hidrofílicas, eso depende de su tamaño y de su carga. Si no tienen carga, depende del tamaño. Cuanto menor son, mayor es la permeabilidad. Cuanto mayor son, menor es la permeabilidad. Y en el caso de poseer carga, como es el caso de los iones, las membranas son prácticamente impermeables. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la distribución de iones a ambos lados de la membrana plasmática, vemos que son significativamente diferentes. Así, por ejemplo, la concentración extracelular del catión sodio es muchísimo más alta que la concentración intracelular del mismo. La concentración del anión cloruro es muchísimo más alta en el exterior de la célula que en el interior. También es más alta en el exterior la concentración de magnesio y la concentración de calcio. Y en el caso del potasio o del catión potasio, la concentración citosólica es significativamente mayor que la concentración extracelular. Es decir, que los iones a ambos lados de la membrana tienen una distribución asimétrica. Esto es posible precisamente porque ocurre un movimiento de estos iones a través de la membrana. Ahora, ¿cómo es que este movimiento es posible? Si habíamos visto que, considerando la matriz lipídica de las membranas, las mismas son prácticamente impermeables a los iones. Todos aquellos movimientos o todos aquellos transportes que no pueden explicarse solamente por la relación que hay entre su composición química y la matriz lipídica de una membrana, se explican a través de la existencia de proteínas en el seno de esa bicapa o de esa membrana. La composición de proteínas de una membrana, habíamos dicho que era uno de los indicadores de su funcionalidad, y dentro de esas funciones, una de las funciones destacadas es precisamente el de oficiar como vías de comunicación o de transporte entre ambas monocapas, o entre el exterior de la célula y el interior de las mismas. Para que ustedes tengan una idea, aproximadamente entre el 15 al 30% de las proteínas presentes en una membrana son proteínas de transporte. Y de hecho, algunas células emplean casi hasta 2/3 de la energía que producen para impulsar algún tipo de transporte a través de la misma. Como les digo, la asimetría o la distribución asimétrica de iones a ambos lados de la membrana, del mismo modo que la incorporación de nutrientes o la expulsión de desechos, son fundamentales para la vida de esa célula, ¿sí? Cuando la célula muere, una de las primeras cosas que se alcanza es el equilibrio a través de la membrana, es decir, se igualan las concentraciones de todos esos iones que estuvimos mencionando, ya que al no poseer la energía necesaria, esos gradientes o esas diferencias se disipan. O sea que gran parte de la funcionalidad o de las actividades de transporte que tiene una membrana ocurren precisamente a través de las proteínas que en ellas están presentes. Dentro de lo que son las proteínas de transporte, podemos definir básicamente dos modelos. Lo que vamos a denominar proteínas transportadoras, ¿sí?,
o también carriers o permeasas, y lo que vamos a denominar canales. De más está decir que cualquier tipo de proteína implicada en el transporte, de todas las que vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí?, son todas proteínas multipaso, o sea, son todas proteínas transmembrana, integrales, y básicamente son proteínas multipaso. Fíjense que si ustedes tuvieran una proteína ubicada en alguna de las monocapas, o en el exterior o en el interior de la célula, su pasaje de un lado al otro o su comunicación de esos dos ambientes sería prácticamente imposible por cuestiones termodinámicas. De modo tal que entonces recordemos siempre que cuando hablamos de proteínas transportadoras o de canales, estamos hablando de proteínas transmembrana y de proteínas transmembrana multipaso. En el caso de las proteínas transportadoras, lo que nosotros tenemos es una proteína, como les digo, transmembrana, que puede cambiar de conformación, puede alternar en distintos estados conformacionales y en función de algunas características del soluto, en función de algunas características de ese cambio de conformación, ocurrirá un movimiento vectorial del soluto de una superficie a la otra. En el caso del canal, en cambio, estamos hablando de una estructura también proteica que a través de cambios conformacionales lo que permite es la formación o no de un poro acuoso, ¿sí? Hay un canal, un poro acuoso que permite la difusión o el pasaje de moléculas de una monocapa a la otra de la membrana. En términos de modelos, nosotros podemos decir que una proteína de tipo carrier, una proteína transportadora, es aproximadamente similar a lo que sería una puerta giratoria de un banco, ¿sí? En cambio, una proteína de canal sería equivalente a una puerta que se abre, que se cierra, ¿sí?, y que permite una comunicación, en este caso un canal acuoso. Ese canal acuoso no existe en el caso del transportador del carrier, ¿sí? En ningún momento queda una situación donde los dos medios, extracelular e intracelular, estén comunicados a través de una estructura acuosa. En este caso, como les digo, hay cambios conformacionales que ocurren en algunos casos al azar y completamente reversible, ¿sí?, que median el pasaje vectorial de un soluto de una cara a la otra, dependiendo de algunas condiciones que vamos a ir viendo a medida que avance. En el caso puntual de los canales vamos a mencionar, como les digo, son proteínas multipaso, transmembrana, que alternan en diferentes conformaciones. Los canales pueden estar cerrados o pueden estar abiertos. Esto es por un cambio en la conformación de las cadenas polipeptídicas que constituyen esa estructura, ¿sí?, determinan o no la formación de un canal acuoso, y esa apertura o ese cierre del canal acuoso es el que permitirá o no una corriente o un pasaje de cosas o de solutos a través de ellos. En general, prácticamente todos los canales que se conocen, hay algunas excepciones, pero prácticamente todos los canales que se conocen lo que permiten es el paso de pequeñas moléculas, es decir, de iones. En general, cuando ustedes hablen o cuando nosotros nos refiramos a canales, estamos hablando de transportadores o de moléculas que permiten el transporte de iones. Las células en su estado basal tienen diferentes tipos de canales con diferentes especificidades. En general hay canales catiónicos y canales aniónicos, y dentro de los catiónicos hay canales con distinta selectividad, como vamos a ver. Y tenemos que considerar también que para una célula no siempre los canales están en una constitución cerrada y la comunicación se da a través de la apertura, ¿sí? Muchas veces esto depende de cuál es la célula, de cuál es la señal o el significado de la corriente de iones que va a ocurrir a través de ese canal, ¿sí? Lo que les quiero decir es que no piensen que las células están siempre con sus canales cerrados en situación basal y frente a un estímulo se abren. A veces es la situación inversa. Hay canales que están permanentemente abiertos y frente a un estímulo se cierran. Otra cosa interesante que vamos a mencionar de los canales iónicos, nosotros en la diapositiva anterior lo simplificamos en mencionar que los canales están o cerrados o están abiertos. Si están cerrados no permiten el paso de iones, si están abiertos permite el paso de iones.
pero en algunos casos particulares estos canales tienen una tercera conformación, que es lo que se conoce como estado inactivado. Nosotros no vamos a entrar demasiado en ese detalle, pero la inactivación de los canales es importante para que puedan ocurrir algunos procesos o algunas funciones que tienen las células muy específicas y que se relacionan precisamente con esa posibilidad de que un canal esté inactivado. Acá lo que tenemos es lo que vamos a ver en un ratito, que se llaman canales regulados por voltaje. Ustedes recordarán que las membranas están polarizadas, tienen una diferencia de cargas a ambos lados, y esa distribución de cargas que se mantiene más o menos constante en una célula, de alguna manera determina un posible cambio conformacional en este canal, ¿sí? Cuando un canal entonces se encuentra influenciado en su actividad por un cambio en el voltaje a ambos lados de la membrana, se dice que ese canal está regulado por voltaje. Fíjense acá, yo tengo un interior negativo y un exterior positivo y este canal está cerrado. Si por algún estímulo cambia esa diferencia de potencial, es decir, que la membrana que estaba polarizada se despolariza, eso puede producir una señal, en este caso particular, para la apertura de un canal. Entonces, supongamos, este canal está cerrado frente a un estímulo, que en este caso es la depolarización local de la membrana. Ese canal cambia de conformación, se abre y permite una corriente iónica, de entrada o de salida, dependiendo cuál es el contexto y cuál es el canal que estoy considerando. Ahora fíjense que esos canales pueden tener una conformación particular, que acá vamos a llamar inactivada, donde el canal está cerrado, pero aún en presencia de la situación ambiental que permitía su apertura. Entonces este canal no está solamente cerrado, está inactivado. ¿Qué quiere decir que está inactivado? Que a pesar de persistir el estímulo para la apertura del canal, como la despolarización, el canal no se activa, ¿sí? El canal se vuelve refractario. Entonces, para los canales vamos a considerar un estado abierto, un estado cerrado, un estado abierto y un estado cerrado pero inactivado. Después vamos a volver sobre esto. Las células tienen muchos tipos de canales, una gran parte de las proteínas de membrana son canales, y esos canales tienen diferentes tipos de regulaciones, ¿sí? Los que mencionamos recién, que son los canales regulados por voltaje, un cambio en el potencial de la membrana permite la apertura o el cierre de ese canal. Como les digo, los canales no siempre están cerrados en su estado basal, pueden estar abiertos o viceversa. La historia es que el cambio de voltaje genera un cambio en la conformación. Si estaba cerrado, que se abre, si estaba abierto, que se cierra. Esos son canales regulados por voltaje. Tenemos otro tipo de canales, que es lo que se conoce como canales regulados por ligando. Es decir, que a ese canal se le une algún tipo de molécula, la que sea, ¿sí? Un nucleótido, un neurotransmisor, etc. Y eso genera el cambio de conformación, ¿sí? De apertura o de cierre del mismo. Fíjense, acá lo tenemos regulado por un ligando extracelular, acá lo tenemos regulado por un ligando intracelular. Como les digo, la regulación puede operar sobre un canal cerrado o sobre un canal abierto, cualquiera de los dos casos es posible. Y entonces, cuando el canal o la actividad de ese canal está influenciada por la presencia de un ligando, de una molécula, ¿sí? Estamos hablando de un canal regulado por ligando. Y un tercer tipo que vamos a mencionar, no los vamos a describir demasiado, pero sí los vamos a mencionar, es lo que se llaman canales mecánicamente activados o regulados o gatillados. Cuando hay un cambio en la tensión o un cambio mecánico en la membrana, eso puede producir, por ejemplo, un cambio conformacional que permita la apertura o cierre de un determinado canal. Este tipo de canales son muy comunes en las plantas, donde los cambios de turgencia, debido a la mayor o menor hidratación, producen una respuesta de la célula que está mediada por el cambio en la circulación de iones a ambos lados de la misma. Entonces, canales regulados por voltaje, cuando su apertura o cierre está relacionado a un cambio en el potencial de la membrana o en la distribución de cargas a un lado y el otro de la membrana. Los canales regulados por ligando, cuando ese cambio conformacional está condicionado por la unión de algún tipo de molécula, o canales mecánicamente activados o gatillados, cuando ese cambio conformacional está condicionado
por un cambio en la tensión de una membrana. Acá tenemos algunas familias representativas de canales. En este caso son canales activados por voltaje, particularmente por cationes, ¿sí? Y también acá lo que tenemos es canales regulados por neurotransmisores. Los neurotransmisores son ligandos, o sea que cuando hablamos de un canal regulado por neurotransmisores o transmisores, estamos hablando de canales regulados por ligando. Una cosa que vamos ya anticipando y que podemos ver en esta diapositiva es que los canales tienen cierta especificidad. Por ejemplo, esto es un canal de calcio, esto es un canal de potasio, de sodio, de cloruro, ¿sí? En general los canales catiónicos no permiten el pasaje de iones y viceversa. La otra historia, yo les dije que un canal en la situación de reposo puede estar abierto o cerrado y que el cambio conformacional se produzca frente a una señal. Y la otra historia es que el paso de una corriente a través de un canal puede generar una respuesta positiva o negativa de esa célula. En este caso, por ejemplo, que estamos hablando de canales regulados por neurotransmisores o por transmisores, ¿sí? Hay canales que son excitatorios, que producen una respuesta positiva en la célula, o canales que son inhibitorios, o sea que producen una respuesta negativa en la célula. Esto es para que ustedes no generalicen que una señalización a través de un canal es un canal cerrado que se abre y permite el ingreso de una corriente. Puede ser un canal que esté abierto y se cierre, puede ser el ingreso, puede ser el egreso de una corriente iónica, ¿sí? Entonces esta sería básicamente, o estos serían básicamente los mecanismos de regulación o de los distintos tipos de canales que pueden presentarse en una membrana. Otro aspecto que tenemos que mencionar, nosotros dijimos que básicamente los canales tienen una cierta especificidad cation-ion. Esto es la estructura tridimensional de un canal, es un ejemplo simplemente en bacterias, ¿sí? Fíjense, habíamos mencionado que los segmentos transmembrana normalmente son alfa hélices, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos una serie de alfa hélices que determinan lo que podrían considerar las paredes o los pilares del canal, ¿sí? Acá tenemos los dos lados de la membrana y en ambos extremos de ese canal lo que tenemos es una cierta distribución de aminoácidos con una determinada carga que ofician como una trampa para aquel catión, en este caso, que va a circular a través de este canal. Los canales catiónicos, en este caso es un canal de potasio, tienen un embudo, ¿sí? Con cargas negativas, las cargas negativas se atraen. Los canales aniónicos tendrán un embudo con cargas positivas, ¿sí? Entonces tenemos esta especie de embudo, ¿sí? Acá tenemos el poro, esto se llama un vestíbulo, y esta especie de trampas de carga que facilita el acercamiento de un ion para el cual ese canal es específico. Una historia interesante a considerar es que la mayoría de los iones, o no la mayoría, los iones en un medio acuoso están hidratados, están solvatados, tienen una capa de moléculas de agua, ¿sí? Que se disponen rodeando o generando una esfera de solvatación alrededor de este ion. Acuérdense que las moléculas de agua tienen una distribución asimétrica de cargas y pueden generar zonas con densidad electrónica diferencial y por lo tanto una densidad de carga diferencial. Entonces esos dipolos que se forman en el agua interaccionan con los iones y los solvatan, forman una esfera. Para ingresar a través de ese canal, ese ion debe perder la esfera de solvatación. Y eso lo logra a través de la interacción con las paredes del canal. Este es un caso particular, no es la única estrategia, pero es una como para que ustedes más o menos vean el mecanismo. En este caso hay ciertos átomos de oxígeno que forman parte de lo que acá se llama el lazo de selectividad, que están en esta especie de región por donde el ion tiene que circular perdiendo su esfera de solvatación, el filtro selectivo, y entonces de nuevo esa interacción con las paredes del canal es clave para que ese canal sea selectivo a ese ion. Y esto es interesante porque a veces uno piensa que el diámetro del canal es el único mecanismo de selección que tiene el canal y
el sentido común a lo mejor nos puede llevar erróneamente a pensar que cuanto menor es el diámetro del ion, mayor es su facilidad. Y como vemos en este ejemplo, es precisamente lo contrario. Este es el ejemplo de un canal para potasio, ¿sí? Y fíjense cómo, lo que habíamos mencionado recién, ese potasio está solvatado, está rodeado por las moléculas de agua, ¿sí? De las cuales se desprende, desplazando esta unión molécula de agua-catión, a lo que es la interacción del catión con las paredes del filtro selectivo, ¿sí? Eso permite desplazar estas moléculas de agua. En el caso del sodio, que es una molécula mucho más pequeña, ¿sí? Este ion, que es mucho más pequeño, fíjense que precisamente como es más pequeño, no termina de interaccionar o no puede interaccionar con todas las paredes de ese canal y por lo tanto no es posible eliminarle las moléculas de agua. Es decir que en este caso el sodio, a pesar de ser más pequeño que el potasio, no puede moverse a través del canal específico del potasio, ¿sí? Eso es para que ustedes no se queden con la idea de que cuanto menor es un ion, más fácil va a circular por un canal. No, porque para poder circular por un canal tiene que interaccionar con las paredes del canal y si su diámetro es demasiado pequeño, no llega a realizar esa operación. Bien, nosotros a los mecanismos de transporte los vamos a dividir en dos grandes grupos: transportes pasivos y transportes activos. Los transportes pasivos, ¿sí? Vamos a llamar a todos aquellos mecanismos de transporte que ocurren a favor de sus gradientes electroquímicos y que por lo tanto ocurren sin gasto de energía, ¿sí? Esas son las dos condiciones para decir que un transporte es pasivo. Ocurre a favor del gradiente de concentración, ¿sí? A favor del gradiente eléctrico o a favor de la combinación de ambos gradientes. Por eso decimos a favor del gradiente electroquímico. ¿Por qué gradiente electroquímico? Sí, químico porque hay una diferencia de concentración, pero electro porque hay una diferencia de cargas a ambos lados de la membrana, ¿sí? Bien, entonces, para decir que un transporte es pasivo, tiene que ocurrir a favor del gradiente electroquímico y que por lo tanto no consume energía. Es un transporte a favor. Bueno, acá lo que tenemos son las dos dimensiones de ese gradiente, ¿sí? Si yo tengo una región o tengo este compartimento o este dispositivo que a través de una membrana separa dos compartimentos, si en uno la concentración es mayor que en el otro, existe un gradiente de concentración, en este caso de C1 a C2, ¿sí? La fuerza impulsora para el movimiento pasivo de este soluto es la concentración. Ahora, si yo lo que tengo es una diferencia de carga, también los iones, dependiendo de su carga, se moverán en una dirección o en otra sin gasto de energía, en forma pasiva. Por ejemplo, si en este compartimento tengo cargas negativas, los cationes se moverán fácilmente o a favor de ese gradiente eléctrico, ¿sí? Indicado por esta flecha roja mayoritaria. En cambio, si yo estoy considerando las cargas negativas, el movimiento hacia el compartimento positivo es el que está favorecido energéticamente o termodinámicamente, ¿sí? O sea que esos gradientes implican el movimiento de un soluto donde está más concentrado, donde está menos, o de un soluto en contra o digamos hacia su carga opuesta, o sea, a favor de su gradiente eléctrico. En algunos casos, ambos gradientes trabajan en la misma dirección. Si yo muevo sodio del exterior de la célula, donde hay más que en el interior, hacia el interior de la célula, lo estoy moviendo a favor del gradiente de concentración. Pero considerando que el interior de la célula tiene carga negativa, también lo estoy moviendo a favor de su carga, ¿sí? En general, cuando hablo de moverse a favor de un gradiente electroquímico, estoy considerando las dos dimensiones simultáneamente y estoy moviendo ese soluto, digamos,
donde su dirección de desplazamiento consiste con un cambio de delta G negativo. Eso sería mover a favor de un gradiente electroquímico. Obviamente todos los transportes a través de canal son transportes pasivos. El otro ejemplo de transporte pasivo es el de aquellas sustancias que habíamos dicho que se mueven a través de las membranas sin gasto de, que se mueven sin gasto de energía, pero debido a su composición hidrofóbica. Dijimos que las moléculas hidrofóbicas, dimos como ejemplo de ello algunos gases, se mueven a través de las membranas en forma pasiva por difusión, sin requerir una proteína. Tanto en ese caso de una molécula que se mueve a través de una membrana porque es soluble en ella, porque es liposoluble, porque es hidrofóbica, como en el caso del transporte que se produce a través de un canal, el movimiento es siempre pasivo. ¿Sí? Cuando un canal se abre, lo que permite es el paso de un ion a favor de su gradiente electroquímico. ¿Sí? No se conoce el caso de canales que funcionen o moviendo iones en contra del gradiente electroquímico. Es decir, que cuando yo hablo de difusión simple, para llamar a aquel proceso de difusión donde no están implicadas las proteínas, ¿sí? El transporte es siempre pasivo. Y cuando hablo de difusión facilitada y estoy hablando de un canal, ¿sí? Ese movimiento también es pasivo o a favor del gradiente electroquímico. Cuando estamos hablando de los transportadores que habíamos mencionado, que son esas proteínas que pueden cambiar de estados de conformación, ese cambio de estado de conformación puede ocurrir ya sea en forma espontánea o ya sea en forma inducida por el aporte de energía. Es decir que, mientras los canales permiten solamente el transporte pasivo a través de una membrana, los transportadores pueden funcionar en forma pasiva o en forma activa, ¿sí? Dependiendo de que ese cambio conformacional esté inducido o no por un aporte de energía al sistema. Lo que vamos a ver en esta primera parte son cambios conformacionales de los transportadores que ocurren en forma completamente reversible, ¿sí? Y por lo tanto al azar, y que no dependen de la presencia del soluto, ¿sí? Es decir, que el transportador cambia de conformación, como les dije, en forma reversible, aún en ausencia del soluto. En general, estos transportadores oscilan entre tres posibles estados, que son lo que estamos viendo aquí. Un estado abierto hacia el exterior, un estado abierto hacia el interior y un estado ocluido, donde la molécula no tiene posibilidades de desplazarse en una dirección o en la otra. Si estamos diciendo que este cambio es espontáneo, si estamos diciendo que no depende de la presencia del soluto, es decir, que va de un lado al otro, ¿sí? Aún en ausencia del soluto, este tipo de movimiento o este tipo de cambio conformacional permitirá el desplazamiento de una molécula desde donde hay más a donde hay menos. Es decir que en estas condiciones los cambios conformacionales del transportador lo que permiten es también un proceso de difusión. Del mismo modo que la difusión que opera a través de canales está facilitada por la presencia de una proteína. Estamos hablando de un soluto que es hidrofílico y que por lo tanto no puede atravesar libremente la membrana. En ese caso hablamos de difusión facilitada. Cuando el pasaje de un soluto a través de la membrana no depende de una proteína, estamos hablando de una difusión simple, ¿sí? La difusión facilitada entonces puede ocurrir vía canales o vía transportadores con cambios conformacionales reversibles. Este tipo de transportes que venimos mencionando genera distintas cinéticas de transporte, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de un transportador o de un proceso de difusión mediado por un transportador, ¿sí? Esas proteínas que, como dijimos, cambian reversiblemente de conformación, tenemos una cinética, ¿sí? De tipo saturación. O sea que ese transportador
lo que tiene es una serie de sitios a donde se une su ligando. El ligando tiene que interaccionar con ese transportador y en función de esa interacción, ¿sí? En función de esa interacción se producirá o no el transporte. Ese tipo de transporte tiene esta cinética que, como les digo, parece la de una enzima, es decir, que tiene una velocidad máxima cuando todos los transportadores de esa célula están saturados, y a partir de ahí también podemos definir una variable o un parámetro de afinidad de ese transportador por el sustrato transportado, que es su Km. Cuanto mayor es el Km de un transportador por su sustrato, ¿sí?, menor es la afinidad hacia el mismo. Y en vez de lo que tenemos es la cinética de lo que sería la difusión simple, ¿sí? O sea, en aquel caso donde nosotros tenemos el pasaje de una molécula a favor de su gradiente, básicamente de su gradiente químico, ya que esta molécula es permeable o es soluble en la membrana, como puede ser el paso de moléculas hidrofóbicas o como puede ser el paso de gases. Bien, lo que podemos ver acá se relaciona con lo que mencionamos en la diapositiva anterior. Esto es GLUT, son transportadores específicos de glucosa. Los distintos tipos celulares tienen distintos tipos de transportadores de glucosa, y fíjense que si bien la sustancia que transportan es la misma, glucosa, las características cinéticas de estos transportadores no son las mismas. Por ejemplo, el transportador de glucosa de los glóbulos rojos tiene una velocidad máxima mayor que, por ejemplo, el transportador de glucosa de las células hepáticas, ¿sí? El Km para el transportador de glucosa del eritrocito es mucho más bajo que lo que sería el Km para el transportador de glucosa de las células hepáticas, ¿sí? Fíjense entonces que, de nuevo, estos transportadores tienen un comportamiento similar a lo que es una enzima. De hecho, estos transportadores pueden ser inhibidos, y pueden ser inhibidos del mismo modo que lo son las enzimas. Pueden ser inhibidos en forma competitiva, con un aumento del Km en presencia del inhibidor sin modificar la V máxima, o pueden ser inhibidos en forma no competitiva, ¿sí?, sin modificar el Km, pero disminuyendo la velocidad máxima. ¿Cuál sería la única diferencia entonces? ¿Por qué no son enzimas? ¿Sí? No son enzimas porque, en general, estos transportadores no modifican covalentemente la estructura de la molécula que se está transportando. Yo tengo la molécula que se va a transportar de un lado, la transporto, y cuando está del otro no cambió su estructura, es la misma molécula, ¿sí? Entonces, a diferencia de las enzimas, los transportadores no producen una modificación covalente de lo que es la molécula a transportar, ¿sí? Por eso entonces no son enzimas, tienen un comportamiento similar, tienen una cinética similar, con una velocidad máxima, con un Km, pueden ser inhibidos, ¿sí? Y precisamente, como estamos hablando de un Km, tienen afinidades diferenciales por la sustancia o la molécula que están transportando. Como vimos en la diapositiva anterior, yo puedo tener diferentes transportadores para la glucosa, cada uno de ellos con sus parámetros cinéticos específicos, y digamos que de alguna manera permiten que una determinada célula tenga determinada función en determinado ambiente o frente a determinadas condiciones. El otro gran grupo de transportes que vamos a ver, o que vamos a mencionar, o que vamos a explicar un poco, tiene que ver con aquellos transportes que ocurren en contra de los gradientes electroquímicos. Nosotros hasta ahora lo que vimos son transportes que ocurren a favor de los gradientes electroquímicos. Hablamos de difusión simple, cuando la molécula a transportar o transportada lo puede hacer por su, digamos, composición química afín a la de la membrana, es decir, para moléculas hidrofóbicas sin necesidad de interaccionar con una proteína, o cuando ese transporte está mediado por proteínas, ¿sí?,
ya sea en forma de canal o de transportador. En este caso hablamos de difusión facilitada, en este caso difusión simple. Lo que vamos a empezar a ver ahora es los casos en que una molécula se mueve en contra de su gradiente electroquímico y que por lo tanto necesita energía para poder hacerlo o para que ese transporte pueda ocurrir. Aquí tenemos los principales mecanismos o las principales fuentes que se utilizan para impulsar un transporte activo, como les dije, o sea, un transporte de una sustancia en contra de su gradiente electroquímico. Dentro de estos mecanismos, los que nosotros vamos a mencionar son aquellos que se relacionan con el acoplamiento entre el transporte de una molécula, en este caso estos cuadraditos rojos, a favor de su gradiente electroquímico, con el movimiento de una sustancia en contra de su gradiente electroquímico. Es decir, que el movimiento en contra del gradiente electroquímico de esta molécula amarilla ocurre cuando la molécula roja se mueve a favor de su gradiente electroquímico y por lo tanto disipa energía, ¿sí? Esto lo vamos a llamar un transporte acoplado a la disipación del gradiente de esta sustancia 2. El otro mecanismo que vamos a ver, o que vamos a ver algunos ejemplos, es aquel donde el transporte en contra del gradiente electroquímico, fíjense, estoy moviendo este cuadradito amarillo de donde hay menos a donde hay más. Lo estoy moviendo en contra del gradiente electroquímico. Bueno, entonces, cuando ese transporte en contra ocurre impulsado por la hidrólisis del ATP, ese es otro de los mecanismos que vamos a ver, o sea, acoplado a la disipación de un gradiente, impulsado por la hidrólisis del ATP, o finalmente bombas que están impulsadas por la luz. Nosotros no vamos a entrar en este tipo de transportadores, pero también conozcan o también sepan que algunas sustancias se pueden mover en contra de su gradiente electroquímico utilizando la energía que aporta la luz. Entonces estos serían los tres mecanismos generales para impulsar el movimiento en contra o el transporte en contra de una molécula, ¿sí? Ya sea acoplando la disipación de un gradiente, acoplándolo a la hidrólisis del ATP o produciendo un cambio conformacional a través de la energía que aporta la luz. Acá lo que podemos ver es precisamente esa dependencia del transporte activo de la fuente de energía. En los casos que estuvimos viendo antes, el transporte ocurre dependiendo de que esa sustancia se mueva a favor de su gradiente electroquímico, pero no de la necesidad de una fuente de energía que lo impulse. En el caso de la molécula quiera moverse en contra de su gradiente electroquímico, necesitará una fuente de energía, ¿sí? Acá lo que tenemos, obviamente ese transporte activo está mediado por proteínas de tipo transportador. Los canales, cuando se abren, permiten solamente el pasaje o el movimiento pasivo a través de él. Si yo estoy hablando de un transporte activo, lo que necesito es una proteína del tipo o del modelo de los transportadores, los que cambian de conformación. En este caso lo que podemos ver es el transporte de lactosa, ¿sí? No importa, es simplemente como ejemplo de lo que significa ser activo. Fíjense que este transporte está ocurriendo, como es por una proteína transportadora, ocurre hasta alcanzar una velocidad máxima, es decir, hasta saturarse. Y fíjense que en este caso, este es el transporte hacia el interior de una célula, ¿sí? Estoy transportando hacia el interior. Fíjense en este caso cuando a esa célula le agregan, por ejemplo, cianuro, que como van a ver la semana que viene, es un inhibidor de la producción de energía, es un inhibidor de la cadena de transporte electrónico, que es el sitio donde se produce energía, ¿sí? O sea que interpreten esta adición de cianuro como una disminución de la producción de energía. El transporte deja de ocurrir, ¿sí? Deja de ocurrir. Fíjense que cambia la pendiente. Y ya acá lo que tenemos en azul no es la representación de la entrada, sino de la salida de la célula de ese compuesto. O sea, se venía moviendo por transporte activo hacia el interior. Si yo elimino la fuente de energía, el transporte hacia el interior se frena, se detiene y comienza el transporte en la dirección opuesta, es decir, el transporte a favor del gradiente electroquímico.
¿sí? Entonces, esto es lo que nos tenemos que llevar de esta diapositiva. El proceso de transporte activo ocurre siempre y cuando exista, ¿sí?, una fuente energética. Si esa fuente de energía no existe, ese transporte tampoco puede ocurrir. Simplemente para completar la nomenclatura de lo que venimos viendo, acá tenemos algunos nombres adicionales, ¿sí? Los tipos de transporte mediados por proteínas. Cuando estoy hablando de un sustrato único que se mueve a través de un transportador, hablamos de uniporte. Y cuando hablamos de dos sustratos que se unen simultáneo o sucesivamente, hablamos de cotransporte. Cuando las dos moléculas se mueven en la misma dirección, hablamos de simporte. Cuando una molécula se mueve en una dirección y otra se mueve en otra dirección, hablamos de antiporte, ¿sí? Tenemos que distinguir dentro del transporte activo dos tipos generales. Lo que se llama transporte activo primario y lo que vamos a denominar transporte activo secundario. ¿Qué es un transporte activo primario? Un transporte activo primario, el que tenemos representado en el panel A, es el transporte que se produce de una molécula en contra de su gradiente electroquímico, ¿sí?, impulsado por la hidrólisis del ATP. Eso es un transporte activo primario. ¿Qué es un transporte activo secundario? Lo que tenemos representado en el panel B. Fíjense que acá S se está moviendo hacia el interior de esta célula en contra de su gradiente electroquímico. Y para hacerlo, no está usando la energía en forma directa de la hidrólisis del ATP, sino que está utilizando la energía que produce la disipación de X a favor de su gradiente electroquímico. O sea que X se mueve a favor del gradiente electroquímico y libera la energía necesaria para que S se pueda mover en contra. Es decir, que S se mueve por transporte activo secundario. ¿Por qué es secundario? Porque este transporte no ocurre si no ocurre el transporte activo primario de X. El transporte activo primario de X es el que genera el gradiente de X, de cuya disipación se va a aprovechar S para poder ingresar a la célula en contra del gradiente electroquímico. Entonces, el transporte activo primario depende de la hidrólisis del ATP, el transporte activo secundario depende de la disipación de un gradiente, ¿sí?, generado por un transporte activo primario. O sea que S ingresa en contra de su gradiente electroquímico impulsado por la disipación del gradiente de X. X se mueve a favor, libera energía, eso permite que S se pueda mover en contra. En los sistemas biológicos existen numerosos sistemas de cotransporte impulsados por la disipación de gradientes de sodio o de protones, ¿sí? En general, en las bacterias estamos hablando o se emplea la disipación del gradiente de protones para acoplar el transporte activo de alguna sustancia. O sea que el transporte activo secundario en general ocurre por disipación del gradiente de protones. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos una bacteria, ¿sí?, una bacteria donde el transporte de lactosa o de prolina, etcétera, ocurre acoplado a la disipación del gradiente de protones. ¿Está? En el caso de los vertebrados, dentro de los cuales nos encontramos, el cotransporte en general está impulsado por la disipación del gradiente de sodio, ¿sí? Y acá tenemos numerosos ejemplos. Por ejemplo, en las células intestinales, la absorción de glucosa o de aminoácidos ocurre por simporte con sodio. O sea que la entrada de sodio a la célula a favor de su gradiente impulsa la entrada a la célula en contra del gradiente electroquímico tanto de glucosa como de aminoácidos. Otro ejemplo es el del calcio, que también vamos a ver. En ese caso es un antiporte, ¿sí? El movimiento a favor del sodio produce el movimiento en contra del gradiente electroquímico del calcio. Estos son ejemplos de transporte activo secundario. Lo que estamos viendo en esta diapositiva
es una esquematización del mecanismo de absorción de glucosa a través de un transportador sodio-glucosa, uno de los ejemplos de transporte activo secundario, donde la entrada a la célula de glucosa en contra de su gradiente electroquímico se produce ayudado por la disipación del gradiente de sodio, es decir, el movimiento a favor del sodio libera energía que utiliza la glucosa para moverse en contra. Este transportador, como les digo, es el transportador a través del cual se produce la absorción intestinal de glucosa. ¿Sí? En este caso, la unión de estas dos sustancias es cooperativa. ¿Sí? La unión de un soluto aumenta o incrementa la afinidad de la proteína por el otro soluto. Como en el caso del sodio, la concentración extracelular es mayor que la intracelular, es más probable su unión a la proteína, y esta unión a la proteína favorece la unión de la glucosa. ¿Sí? Este estado ocluido, o en este estado, o esta transición al estado ocluido, solo ocurre, ¿sí?, si están los dos compuestos que van a ser transportados. ¿Sí? Después lo que tenemos es un cambio hacia la conformación abierta hacia adentro. En este caso, como la concentración de sodio intracelular es baja, eso favorece la disociación de la proteína, del sodio de la proteína, y esa disociación favorece a su vez la disociación de la glucosa. Y por lo tanto se produce el transporte vectorial de la glucosa en contra del gradiente electroquímico. Hay bastantes ejemplos de transporte o de transporte activo secundario impulsado por la disipación del gradiente de sodio. Este es el que vamos a mencionar ahora. Más adelante, cuando veamos señales químicas y veamos los neurotransmisores o lo que es la señalización sináptica en términos generales, vamos a ver que un mecanismo que utiliza ese sistema para controlar la cantidad de neurotransmisor en una sinapsis es recaptarlo, lo que se llama recaptación de los neurotransmisores. Eso lo van a ver más adelante en su carrera, pero simplemente adelantemos algunas cuestiones, como por ejemplo que en algunos casos esa recaptación del neurotransmisor ocurre por un simporte con sodio. El sodio ingresa a la célula que produjo la señal por difusión facilitada, disipando la energía de su gradiente, y eso se utiliza, ese neurotransmisor, para meterse o para ingresar a esa célula, para ser recapturado por esa célula, ¿sí?, de manera activa. Esto se los menciono no solo como ejemplo de otro transportador asociado a la disipación del gradiente de sodio, sino porque es el blanco de algunos de esos transportadores, son blanco de algunas drogas como antidepresivos, ¿sí?, que precisamente lo que hacen es impiden o inhiben el transporte sodio dependiente del neurotransmisor hacia el interior de la neurona, y por lo tanto aumentan o prolongan la vida de esa señal. Este es un caso también de transporte activo secundario. En este caso lo que estamos viendo es el transporte activo primario, si ustedes quieren, de protones, ¿sí?, la generación de un gradiente de protones, y cómo la disipación de ese gradiente de protones en un transportador específico puede utilizarse para impulsar la entrada o el movimiento de una molécula en contra de su gradiente, ¿sí?, electroquímico. En este caso es lo que se conoce en las bacterias como el transportador protón-lactosa. Es similar, pero simplemente lo que queríamos mencionar acá, lo que les quería destacar acá, es que mientras en las células eucariotas el ion que en general se utiliza para acoplar es el sodio, en las células procariotas el ion que se utiliza para acoplar es precisamente el protón o los protones. Una cosa que les quería mencionar es que estos transportadores en general pueden funcionar en lo que se llama modo reverso. O sea que si yo invierto las concentraciones de las sustancias que están transportando a ambos lados de la membrana, puedo hacer que el transportador funcione igual, pero con una dirección opuesta a lo que lo hace en la normalidad. Eso tiene que ver con que la mayoría de estos transportadores tienen repeticiones invertidas, lo que le permite actuar en reversa. Es lo que acá se denomina como una pseudosimetría. ¿Sí? Fíjense que tienen dos repeticiones
ubicadas en forma, podríamos decir, invertida. ¿Ah? Esto permite que, de cambiar las concentraciones a ambos lados de la membrana, este transportador pueda actuar, o este tipo de transportadores puedan actuar en modo reversa. Bueno, uno de los primeros ejemplos que vamos a mencionar, o donde vamos a empezar a ver en funcionamiento estos transportadores, es lo que se conoce como el transporte transcelular de glucosa. Esto ocurre en las células epiteliales intestinales, que son las encargadas de incorporar glucosa al organismo. En la superficie apical de estas células tenemos una serie de transportadores, ¿sí?, que funcionan como transportes activos secundarios para la glucosa. En este caso, la disipación del gradiente de sodio en el exterior de la célula hacia el interior de la misma libera la energía que necesita la glucosa para ingresar activamente a la célula intestinal. O sea que este transporte es un transporte activo secundario impulsado por la disipación del gradiente de sodio. ¿Qué tenemos después? Bueno, se acumula la concentración, aumenta la concentración de glucosa en la célula intestinal, ¿sí?, en la célula de epitelio intestinal, y esa glucosa que no queda retenida, este tejido no es un tejido que almacene particularmente glucosa, sino que tiene que ir hacia el fluido extracelular y hacia los vasos sanguíneos, sale de la misma a través de un transportador, ¿sí?, un transporte pasivo mediado por proteínas, específico para glucosa. Un transportador que tenemos acá en la superficie vasolateral. Nosotros se acuerdan que habíamos visto que algunas células podían estar polarizadas y que las uniones estrechas permitían de algún modo restringir la circulación de proteínas. Este sería un ejemplo de eso que habíamos mencionado. En este caso, estas uniones estrechas entre células vecinas permiten que los transportadores sodio-glucosa estén en la cara apical de la célula intestinal, mientras que los transportadores de glucosa, ¿sí?, que median transporte pasivo por difusión facilitada de esta glucosa, estén en la cara vasolateral. Un problema que tenemos, o que tiene la célula cuando estamos trabajando con la disipación de un gradiente iónico, es que posterior a la disipación de este gradiente iónico, la concentración de sodio intracelular aumenta. Si la concentración de sodio intracelular aumenta, la fuerza de este gradiente es cada vez menor. Ese gradiente se disipa. De algún modo, por algún mecanismo, yo tengo que regenerar el gradiente, es decir, que por algún mecanismo tengo que expulsar el sodio que se acumuló en nuestra célula. Eso se logra específicamente en este caso, pero en forma general para la mayoría de los tejidos, a través de otro transporte, en este caso un transporte activo primario, que se conoce con el nombre de ATPasa de sodio-potasio, ¿sí? Esa ATPasa de sodio-potasio que tenemos aquí representada en la cara basal o vasolateral de la célula del epitelio intestinal, lo que hace es utiliza la energía de la hidrólisis del ATP para mover en contra de su gradiente electroquímico, el potasio, simultáneamente con el movimiento en contra de su gradiente electroquímico del sodio. De esta manera, ¿sí?, de esta manera podemos regenerar el gradiente de sodio en la superficie o en la membrana apical y por lo tanto podemos regenerar la capacidad de este transportador de incorporar glucosa. Si nosotros por algún mecanismo inhibimos la ATPasa de sodio y potasio, ¿sí?, la concentración intracelular de sodio aumenta, la fuerza del gradiente disminuye y por lo tanto la posibilidad de esta célula de incorporar glucosa. Entonces, este transportador sodio-glucosa sería un ejemplo de transporte activo secundario. Secundario a la ATPasa de sodio-potasio, que sería el transporte activo primario que genera la condición, es decir, el gradiente de sodio, para que este transporte activo secundario funcione. Lo que vamos a ver, y de algún modo ya empezamos mencionando con la ATPasa de sodio-potasio, son distintas familias o distintos tipos de ATPasas. Básicamente lo que vamos a ver son las que se llaman ATPasas de tipo P, ¿sí?, dentro de las cuales, por ejemplo, está la ATPasa de sodio y potasio que mencionamos.
algunas ATPasas de calcio que vamos a mencionar, una ATPasa de protón potasio que está en las células de estómago de mamífero, y en todas ellas el cambio conformacional está mediado por la fosforilación del transportador. Por eso se llaman ATPasas de tipo P, ¿sí? Otras ATPasas que vamos a ver son las que se llaman de tipo B y de tipo F, ¿sí? En este caso, estas ATPasas funcionan moviendo protones. Después vamos a ver qué diferencia hay entre una y otra. La B es la que se conoce como vacuolar. Se presenta en la membrana de algunos compartimentos de la célula eucariota, como por ejemplo en los lisosomas, en los endosomas, ¿sí? Y las ATPasas de tipo F, que están ubicadas en la membrana mitocondrial interna, en el caso de nuestras células, ¿sí? Vamos a ver que están asociadas al proceso de respiración celular. Y finalmente vamos a mencionar lo que se conocen como transportadores ABC. Se llaman ABC de su sigla en inglés. Son proteínas que tienen la capacidad de unir ATP, ¿sí? Estas son muy comunes en las membranas de células bacterianas, donde median el transporte de aminoácidos, de azúcares o de algunos pequeños péptidos, pero también son comunes en las membranas de muchas células de mamíferos, ¿sí? Y vamos a ver que son importantes no solo por su condición, llamémosle fisiológica, sino por su capacidad de conferir a ciertos tipos celulares resistencias a tratamientos con drogas. O sea que son una familia de proteínas que tiene una importancia clínica bastante grande. Entonces estas son las familias de ATPasas que vamos a ver. O sea, todas median transporte activo primario impulsado por la hidrólisis de ATP. Las de tipo P, las de tipo B, las de tipo F y la superfamilia ABC.